Bienvenida, querida comunidad. Abrimos una semana más. Muchísimas gracias por todos en poner sus comentarios, por regalarme un like, pero sobre todo por irme aconsejando sobre qué tipos de temas debo de tocar aquí en el programa. Recordemos que el principio de este programa es poder tener la información correcta para poder ayudar a muchas más personas con el tema del desarrollo personal y con el tema también del mundo holístico. Hoy tengo un tema muy importante. Muchas personas en redes sociales me escribieron para que pueda tocar el tema de la adolescencia. ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos en ese transcurso de la adolescencia? ¿En qué momento empieza la adolescencia y cuándo termina? ¿Cómo comprender a nuestros hijos que están pasando por este momento? ¿Cómo llegar a comunicarnos con ellos para poder co-crear una relación sana que sea nutritiva para ambos? ¿Cómo poder guiar a nuestros hijos en este tránsito? Para eso, obviamente, estoy con un profesional que nos va a ayudar a poder descifrar algunas de las tantas preguntas que nosotros tenemos con el tema de la adolescencia. Oscar Plasencia está conmigo. Muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Christopher. Encantado. Y siempre es un placer poder conversar contigo y sobre todo porque conoces mucho de este tema y a mí me encantaría poder empezar por el inicio. ¿Qué significa adolescencia? Es una etapa del desarrollo humano en el cual la persona, sea el adolescente o la adolescente, empieza a valorar cambios, Ujú, bien, empieza a importar más la opinión del otro, ujú, empieza para el adolescente, le es muy importante definir en qué es hábil y ujú. también empieza a valorar una serie de cambios a nivel físico, emocional, en donde el chico le va dando una valoración a eso. Ujú. Ahora, tú mencionas estos cambios, pero todo esto empieza aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a nuestros... ¿De qué edad a qué edad es la adolescencia? Hay distintos marcos de referencia. Ujú. Yo, para términos prácticos, lo suelo ubicar en la etapa secundaria de nuestros niños. Ok. Es decir, entre los 12 años hasta los 16, Ujú, para mí es la referencia más social sobre la adolescencia. Y definitivamente hay un cambio cerebral ujú, y también, y por lo tanto, de expectativas, hormonal, ujú. etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa a nuestro cerebro químicamente hablando? ¿Qué químicos en ese momento empieza a producir nuestro cerebro para que nosotros empecemos a entrar en esta etapa y qué deja de producir también? Claro, fíjate, si nos centramos en todo lo que implica el sistema nervioso, Ujú, entonces cerebro y también cambios a nivel fisiológicos, vamos a ver, por ejemplo, que los varones empiezan a experimentar un mayor crecimiento de la testosterona, por ujú, ejemplo, ujú. ¿no? Y en las mujeres su equivalente hormonal también. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que el varón, por ejemplo, puede que empiece a ser lo que socialmente se llama más tosco o Ujú. más torpe también, en el sentido Okey. de que se le caen cosas o que abraza y su manera de acercarse es muy brusca, por ejemplo. Ajá. Entonces el varón se encuentra dándose cuenta de, oye, quiero demostrar lo que siento, pero a veces como que me malinterpretan. Ujú, Y es bien importante poner en palabras esto para que obviamente, por ejemplo, en el caso de los varones podamos regular eso. ujú. Yo no puedo cambiar lo que no veo. Claro. Entonces es bien importante que, por ejemplo, en el caso de los varones, se den cuenta de este impulso para que se vayan conociendo a partir de ahí y desde ahí lo regulen y en todo caso esa energía lo sepan encaminar en cosas saludables. Ahora, esta etapa de que además todos los seres humanos pasamos el tema Ujú. de la adolescencia, a muchos padres se les es muy complicado poder lidiar con sus hijos. Hay también una serie de rebeldía que se va asomando en ese transcurso, donde los padres a veces se le va la mano, ¿no? Y el adolescente termina ganando y termina dominando esto. ¿Cómo, como padres, nosotros, qué es lo que necesitamos saber para poder encaminar a nuestros hijos en este tránsito que es bastante complicado además de manera natural, ¿no? Claro, o sea, el papá y la mamá necesitan conocer qué está viviendo su hijo. Ujú, Entonces, el papá y la mamá tienen que saber que su hijo o hija les va a importar más el cuerpo, su ujú, propio cuerpo por los cambios que está experimentando. ujú, Por otro lado, tiene que saber que su hijo o hija está viendo en qué es bueno. Y por otro lado, quiere entenderse. Y sus fuentes de referencia del adolescente es cualquier tipo de inteligencia artificial que ujú, podamos conocer
redes sociales o referentes sociales culturales actuales. Mm, Bien, personajes que se desenvuelven en podcast, personajes que se claro. desenvuelven en el deporte o en fama. Ujú. Bien, entonces, una vez que el papá o la mamá conoce esto, va a empezar a poder colocar a su hijo o hija. Incluso creo que debería el papá y la mamá ver venir que este cambio se aproxima. Sí, claro. Entonces, niñez, pubertad, es decir, entre la primaria y los últimos años de la primaria también, poder colocarlo en algún deporte. Eso me Ujú, parece básico. ujú. O colocarlo dentro de un arte en donde el niño o la niña ya pueda ir sabiéndose bueno y por lo tanto reconocido. El Ok. profesor lo va a saber ubicar en, oye, tú eres bueno en los Juegos Florales, en las Olimpiadas, tú Ujú. vas a participar acá. Entonces, cuando llega la adolescencia, el niño o la niña ya se sabe bueno, se sabe talentoso en eso. Claro. Bien, entonces es bien importante que el papá y la mamá se den cuenta de mi hijo, mi hija necesita saberse bueno en algo. Bien, y yo Ujú. voy a tratar de colocar el espacio en donde se tiene que desarrollar, por ejemplo, ¿no? Ahora, me parece sumamente importante lo que tú estás mencionando porque eso es una especie de preparación previa que debemos de hacer los padres antes que llegue la adolescencia para saber cómo abordarla. Esto que tú mencionas, que tiene que ver con el tema de los deportes, lo mencionas más que nada también por el tema disciplinario, porque de hecho que con todos los deportes hay una disciplina que no necesariamente en esa edad, en ese rango la tenemos tan clara. Claro, mira, en el tiempo creo que nosotros los adultos nos damos cuenta, no hay persona más disciplinada que aquella que Sí, tiene un hobby. totalmente. Porque el hobby Totalmente. implica, oye, dentro de mi agenda me doy un espacio y Así lo es. practico y todo se para con tal de dedicar tiempo a esto. Ujú, Entonces, eso no lo vamos a lograr ya cuando el chico está pensando en prepararse para la universidad o ya está con la ujú. presión dependiendo de los niveles educativos que tenga, ¿no? De tercero a quinto o chicos Claro. que tienen opciones de bachillerato, ya es difícil a esa edad, no imposible, pero sí es necesario de que el chico lo estimules desde una edad temprana, porque el deporte le va a dar concepto de equipo, Ujú, valoración del proceso y no tanto del resultado, ujú, porque todos los profesores de educación física, que son los que enseñan en ese tipo de academias, saben de que no van a pretender de que los niños ganen, no sé, trofeos o ganen medallas. Primero es aprende el proceso. ujú, Entonces, valoras el trabajo en equipo, valoras el proceso, respetas a la autoridad, porque también hay esa implicancia, ¿no? ujú, ujú. Entonces, es una inversión más que un gasto, No, honestamente. claro, totalmente. Eso es una inversión con los chicos. Muchos casos también se ven de que no hay control de parte de los padres, donde la comunicación pasa a ser problemática, donde las discusiones son pan de cada día, incluso las faltas de respeto también de los chicos hacia los padres. ¿Y esto a qué se debe? ¿En qué momento perdemos la manija y el control de todo esto para que un chico o una chica se llegue a desbordar, a perder el control y el respeto sobre todo a los padres? Mira, yo creo de que el crecimiento económico y las necesidades también que como país tenemos Ujú. ya obliga que papá y mamá salgan a trabajar. Sí, Por ejemplo, ¿y quién definitivamente. es la persona que a veces se queda en casa? La abuelita, el abuelito Ujú. o la tía, que obviamente su responsabilidad y energía es otra. Es otra, completamente distinta. Entonces, el adolescente sí, principalmente el adolescente que está en una etapa de querer romper reglas o querer conocer y comerse el mundo, Ujú. aprende a pasear justamente a los abuelos Ujú. o a los tíos. Y claro, cuando viene el papá o la mamá de noche y viene el papá a decir, oye, tareas, responsabilidades, ¿qué has hecho? O sea, si tú vienes como un ogro, por ejemplo, a querer revisar, Ya no, lo pues, perdiste, claro. ¿no? O sea, porque yo sé que tú eres padre, tú eres madre,
pero si sabes de que no compartes mucho tiempo con tu hijo, es importante que el acercamiento vaya de, oye, ¿cómo has estado? ¿Qué tal te ha ido? Al lado de las pantallas, ¿no? Ujú. Y desde ahí, desde el me intereso por ti, por cómo estás, por cómo te ha ido, me sé los nombres de tus amigos, te pregunto por tus amigos, me pongo a ver contigo clips de tal red social para compartir. Entonces el chico ve, ah, yo le importo. Claro. Entonces el mensaje de él, ese mensaje de disciplina, de límite, va a decir, oye, mi papá, mi mamá, a quien yo le importo, me está alzando la voz. Ah, no, sí, tiene razón, porque él me quiere. Entonces, ¿qué implica? O sea, yo no niego que el papá y la mamá tengan que trabajar, pero sí No. pido de que, sabes, si te tienes que costar el doble de esfuerzo o el doble de energía, tienes que hacerlo. O sea, ya es algo Mm. que por más, no hay excusa de estoy cansado, ya lo dejo para después, porque si no el chico también te va a dejar para después, ¿no? Ese es Y, el gran problema. y claro, también está el hecho de que es innegable que, como tú bien mencionas, muchos tenemos que tener 2 o 3 trabajos, que esto además también nos demanda una carga de estrés muy fuerte y que sin querer queriendo, en algunos casos, esta carga de estrés se descarga con nuestros hijos, ¿no? Sí, claro. Porque, como tú dices, la cercanía que finalmente nosotros logramos tener con ellos termina siendo del reproche, del reniegue, de por qué no hiciste la tarea, por qué te comportaste así, que por qué hiciste esto, y encima también muchos padres, porque yo me saco la mugre trabajando y todo lo hago por ti y tú no sabes. Todo esto finalmente para ellos es un rechazo absoluto con los padres. Y mira, acá mencionas algo bien importante. Yo creo que como padres también tenemos que revisar nuestras expectativas. Ujú, Porque claro, digo, mira, gano tanto, pero lo quiero colocar a mi hijo en el colegio A ujú, o super A. ujú. Y claramente eso no solamente es lo que tú gastas en mensualidad, sino lo que tú gastas en el estilo de vida de los chicos que en Claro, ese colegio viven. claro. Entonces, tú por querer darle un estatus a tu hijo, te desapareces todo el día y eso, el chico no te pidió estar ahí. O sea, el chico, el niño, la niña, no te pidió tus propias expectativas. A veces los Claro. padres colocamos nuestras expectativas en nuestros hijos Así y es, si nuestros hijos no terrible. lo cumplen, nos molestamos con ellos. Entonces, al Mm. final, ¿de quién es la culpa, no? Y esto es muy importante porque muchos padres no lo logran ver, no lo logran entender. Y entra la justificación de yo trabajo de lunes a domingo, pero porque tienes una gran vida. Y claro, pero ¿qué es más importante? ¿Que tú puedas pagarle el colegio más caro y el último iPhone o la última tablet a tu hijo? ¿O de repente pasar más tiempo con él? Creo que definitivamente es el pasar más tiempo. Sí, 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 porque de lo contrario tú vas a tener, el papá o la mamá va a tener el rol de billetera, Ujú. ¿no? O de cajero Claro, con el hijo y claro. lamentablemente ahí sí puede que sin querer ya vayamos a crear en el niño o la niña una idea de yo me lo merezco todo. Ujú. ¿No? Entonces, todo ese esfuerzo que invertiste, lamentablemente, va a derivar en un chico que lamentablemente no va a estar bien ubicado en su tiempo y espacio y va a tener problemas sociales. Y tú y yo sabemos de que para el desenvolvimiento en la vida es necesario tener habilidades blandas. Es Totalmente. necesario esforzarse Mm. constantemente más allá del resultado. Ahora, qué importante porque además también lo que acabas de decir, de que cuando un chico o una chica creen ser merecedores de todo, esto desencadena a un sinfín de problemas también. A ellos mismos les ocasiona este concepto, este sentido, les ocasiona muchos problemas en el desenvolvimiento, en las relaciones, en lo laboral, en lo profesional también. O sea, finalmente va a depender, y esto es algo que tampoco se entiende mucho, el futuro de nuestros hijos depende del manejo que nosotros le demos de los de niños y de adolescentes. Sí, sí, sí creo que, o sea, si bien la realidad nos obliga a poder darles algún colegio bueno Ujú. y hay oportunidades en la universidad, no podemos hipotecar nuestra No, paternidad a pues, eso, no. porque claramente, o sea, ¿qué consecuencias podría haber en el carácter de un adolescente que está acostumbrado a recibir todo? Ujú. Que el chico solamente valora el resultado y no el progreso. Entonces se vuelve utilitario. Ujú. Solamente yo utilizo lo que me conviene, me acerco en donde la gente está y al final es un chico o una chica vacía, porque Mm. va a querer juntarse
o va a querer tener lo que de repente otros tienen. Bien, no Claro. va a poder valorarse por sí mismo, sino por lo que puede dar. Y en el tiempo que vas a notar de repente en las relaciones de pareja de este adolescente que empieza a tener sus primeras enamoradas, Ujú, que se va a esforzar mucho por demostrar lo que puede o lo que tiene. ujú. Bien, y nunca lo van a elegir a tu hijo o a tu hija por lo que es, sino por Claro, lo que tiene o puede dar. claro. Y ese es el drama, porque sufren mucho. Sí, no, y eso yo lo he visto, además también lo he experimentado de cerca y la persona generó mucho dolor, ¿no? Mucha tristeza, mucho rencor también en parte y no le fue bien hasta que, claro, después pudo superar sus problemas, pero le ocasionaron muchos problemas. ¿Qué pasa cuando perdemos la muñeca como padres y nuestra hija o nuestro hijo se desencarrila? Se va por donde no tiene que ir. Es una etapa donde muchos empiezan a conocer el alcohol. De hecho, que es algo que yo no estoy para nada de acuerdo. Muchos padres le permiten a sus hijos adolescentes de 15, 16 años que ya pueden tomar una cerveza o un trago. No estoy de acuerdo para nada yo con eso, pero es algo que sucede, es algo que lo vemos y es cada vez es más y es a menudo. Y yo creo que además también esa es una puerta para que nuestros hijos se vayan por la mal vida, porque al conocer el alcohol empiezan a conocer las drogas, esto también hace que un vínculo con el sexo, empiezan a tener cierta autoridad también dentro de sus círculos amicales y de pronto se nos va la muñeca y ya el joven o la joven ya se vuelve una persona completamente irascible, donde ya no hay ningún tipo de entendimiento, más lo que sí podemos encontrar es que solamente haya molestias tanto en la relación con los padres como en la relación con los hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros si en caso perdemos esa muñeca? Mira, tienes una oportunidad. El chico que se descarrila, por Ujú, decirlo así, ujú. es un chico que se va a asustar por las primeras experiencias Ok. de darse contra la pared. O sea, tienes ahí una oportunidad de oro, porque el chico, muchacho que es o muchacha que es, se va a asustar y va a decir, "Ah, no esperaba que esto sucediera". Claro. Y ahí es en donde papá y mamá tienen que sentarse y hablar con este muchacho, muchacha y decirle, mira, esto no da para más. Si tú continúas a este ritmo, te vas a estrellar. Eres Ujú, ahorita un Ferrari manejando a 200 kilómetros por hora en una avenida. O te haces daño a ti mismo o le haces daño a otro. ujú. Entonces, creo que hay que pescar esa oportunidad Ok. y rodearla y decir, mira, creo que como familia, porque el concepto no es tú te estás equivocando, tú la estás fregando. El Claro. concepto es como familia, Ujú, esto nos tiene que servir y tenemos que empezar de nuevo. Aprovecha también un segundo punto. El chico o la chica sabe de que su familia está lejos ujú. y en el fondo va a querer que se acerquen. Bien, pero eso sí, papá y mamá tienen que tener en claro, no se trata de prometer empezar bonito y de ahí soltarlo, porque si no tu hijo se va a dar cuenta de que tú eres como, por ejemplo, la espuma, que Ujú. parece enorme pero que no tiene consistencia. Ok. Ya, entonces, sí es importante de que tú digas, ante el susto, ya paramos. Empezamos, tenemos que cambiar como familia. Segundo punto. Tercer punto, puedes rodear el entorno con profesionales. Ujú, Si tu hijo adolescente está ahorita con profesora, tienes que acercarte al colegio, ujú. tienes que de repente plantear con la tutora o con algún profesor que sea tenga algún cariño por el menor, decirle, por favor, quiero que lo integren, quiero que resalten sus capacidades. Ahí entran también profesionales de la salud mental, Ujú. pero se le da un sistema y al inicio el spoiler es, va a ser desafiante. Tu hijo, como lo llamamos en terapia, va a tener estallidos conductuales. Te va a Ok. protestar, te va a renegar, te va a querer poner de tú a tú contigo como papá. Pero ahí es aguantar y confiar en las medidas que los profesionales que te rodean te dan, ¿no? Ahora, estos picos que tú mencionas de rebeldía, que son muy usuales en los adolescentes, ¿esto es un llamado inconsciente hacia los padres de préstame atención, estoy aquí, te necesito o no necesariamente? Yo creo que tiene dos características estos picos que muestran Ujú, los chicos, ¿no?
A ver, el chico quiere vivir sensaciones, Ujú, ya por lo mismo de esta adrenalina que con ellos es muy compatible. Entonces, ¿qué van a buscar? Pareja, sexo, ¿no? ujú, Pareja, sexo, sustancias, ya o emociones fuertes. ujú. Entonces, hay una parte que es quiero vivir, pero por otra parte, ellos aprenden a vivir en picos, Ujú. ¿no? Algo que les dé alegría o satisfacción rápida y de corta duración. Entonces, en Okey. esa bajada, eso, en cuando la diversión se acaba, cuando los amigos ya no están, empiezan a sentir vacío y soledad. Ujú. Ahí es en donde extrañan a sus padres, ahí es en donde se preguntan, pero ¿qué hago si al final mis amigos se van, me quedo solo, no Ujú. tengo a nadie? Entonces hay esta figura del pico. Ujú. Ya trepan para sentir y buscar emociones fuertes, pero como es de corta duración, viene la sensación de soledad. Entonces, fíjate, esta dinámica de busco sensaciones fuertes y de corta duración es muy peligrosa. ¿Por Sí, qué? claro. Porque eso te expone a dependencias emocionales, Sí, claro. alcohol, drogas, etcétera. Entonces, sí tienes que darte cuenta, se tienen los padres que darnos, nos tenemos que dar cuenta cuando nuestros hijos buscan emociones fuertes y de corta duración. No Ujú. para alarmarse, sino para entender de que, ok, hay que migrar a otro terreno en el cual no tenga el protagonismo una fiesta, un juego, Claro. plata, sino compartir, ¿no? Claro, ahora es, creo yo, un poco más complicado. Creo que es un poquito más difícil el hecho de poder controlar porque tenemos tanto acceso a las redes sociales, como tú bien dijiste hace un momento, ¿no? Hay tantos influencers, hay tanto contenido que se hace en redes sociales que no necesariamente es una buena influencia, pero los chicos lo interpretan así y ahí también viene una confusión muy grande. ¿Cómo poder también darnos cuenta de qué es lo que están consumiendo nuestros hijos en redes sociales? Mira, es desde términos prácticos, o sea, tú puedes ver el historial de búsquedas que tu hijo tiene pues en esta plataforma donde se Ujú. transmiten los videos, ¿no? Okey. Entonces también es importante de que el adulto no ningunee al Ujú, adolescente. ¿Por qué? Porque también existen, así como ellos consumen redes, a ujú. nosotros nuestro algoritmo también nos muestra Claro. generación de cristal, Ujú, que así yo antes no necesitaba psicólogo y ahora los chicos sí. ujú, Entonces, no quisiera de que los papás tampoco caigamos en este problema de, ah, ya, sí, están mirando a X personas que habrán ganado en la vida. No, ujú, tienes que mirar el contenido de tu hijo. Y te vas a dar cuenta que el contenido que consume es aspiracional. Es ujú, decir, chicos que muestran, chicos que, por ejemplo, yo he visto mucho en la consulta que yo realizo, que muchachos encuentran, ya no quiero estudiar en la universidad. ¿Por qué? Porque he visto tal y cual, de que con 17, 18 años ya están ganando tanto, muestran determinado carro, determinadas fiestas, determinado reloj o determinadas zapatillas. ujú, Por otro lado, hay un contenido aspiracional, por ejemplo, en las mujeres, desde el hecho del estilo de vida que profesan, que muestran en sus redes, ujú, y los viajes que tienen, el concepto de belleza que suelen mm. mostrar. Siempre hay un contenido aspiracional y tenemos que leerlo. Okey. Bien. Y como padres decir, oye, la belleza es distintos, se puede abordar desde distintas aristas. Claro. Esta belleza que se muestra en redes sociales, que normalmente es única, oye, encontremos qué te viene bien a ti, ¿no? O sea, de Ujú, repente tú no eres de usar, por ejemplo, para las señoritas, ropa ceñida, de repente no te sientes cómoda con eso. Probemos con una moda oversight, claro. por ejemplo, ¿no? Pero ya le estás dando un concepto de belleza a tu hija a partir de un contenido que vio. Ahora, en El- todo momento, mientras que te escucho hablando y mientras que vas dando estos ejemplos, el acompañamiento de los padres es sumamente importante. O Sí, sea, y claro, y yo sé que esto es muy difícil por los tiempos, el trabajo, etcétera, pero también debemos de entender que si nosotros le soltamos la mano justo en ese momento a nuestros hijos, ese soltarle la mano le puede ocasionar muchísimos problemas después a ellos en el desenvolvimiento de su vida, pero sobre todo también en la toma de decisiones que son sumamente importantes. Hay decisiones que te pueden favorecer mucho, pero otras decisiones que te pueden perjudicar mucho más aún. sí, mira, y yo también creo en la línea del acompañamiento que tú planteas.
Yo creo que viendo cómo es nuestra realidad, nosotros Mm, como padres tenemos que tratar que los tíos se ujú, involucren de alguna manera ujú. amicalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque al tío de repente o a la tía sí le va a contar cosas mi hijo. Que sucede, ¿Qué además. sucede? Sucede. Al padrino, a Definitivamente. la madrina, por ahí se Correcto. sueltan un poco más. Y es más cómplice el rol, ¿no? Es otra Mm, la función. ujú. Entonces, de repente, el acompañamiento, ya, tú no puedes estar siempre, pero juega en pared con ese Claro, claro, tío, claro, con claro. ese padrino, madrina, porque Refuérzate por ahí. sí, apóyate de alguna manera, porque sí va a mostrar, de repente a ti te bloqueó Mm, de Instagram, pero a su tío no, o a su tía no la ha bloqueado. Entonces, claro. tú por ahí ya sabes en qué está, qué ve, de repente desde ahí generar ese acompañamiento. Y definitivamente el papá y la mamá tienen que estar ahí. Ahora, tú has dicho algo importante que lo he escuchado muchas veces, que los hijos bloquean a los papás en las redes sociales. Sí, claro. Ahora, ¿por qué lo hacen? Es un sentido de no quiero que veas nada de lo que hago, o también se puede leer como necesito que estés al pendiente de mí. ¿Cómo lo leo? Mira, lo que yo he notado es que los chicos suelen tener el Instagram, que es para el más entorno más cercano, y el Finsta, que es Que, algo para el entorno más general. ay, tienen dos. Tienen dos y hasta un tercero también. O te agregan a close friends solamente a determinado tipo de personas. Ajá. Entonces el papá tiene y la mamá tiene que conocer El lenguaje esos niveles también. del lenguaje complicado. Sí, claro. Pero justamente aquí yo creo que el chico dice, en mi Instagram más general Ujú. no suelo publicar cosas. Porque trato de que la gente tenga los chicos ya no publican fotos, publican historias, para Mm, empezar, o notas en sus mm, redes sociales. ¿Ya? Entonces, en el general no van a publicar tanto. ¿Ya? Pero en el más privado sí publican cosas. ok. Cosas relacionadas a deporte. De TikTok jalan muchos contenidos que tienen que ver con formas de pensar, reflexiones que les llaman la atención. Ujú. Y a veces el papá o la mamá como se escandaliza diciendo, oye, ¿qué andas publicando? Oye, tu tía me ha enviado esto, ¿qué son ser qué es aquella? Entonces el chico te bloquea o te envía, no te tiene en la red más privada, sino en la más general. Mm. O te quita de close friends, por ejemplo, porque no quiere ser juzgado, ¿me entiendes? Ahora que te escucho, entiendo, porque yo en mis redes sociales tengo un público mayor que a mí me siguen, de hecho por mi trayectoria, etcétera, es gente mayor. Pero desde que empecé a hacer el contenido justamente de ser humano, que son estas pastillas que yo subo reflexivas, donde hablo de distintos temas, donde expongo también mi vulnerabilidad ante algunos episodios de mi vida, me empezó a escribir mucho. De hecho, este episodio yo lo hago no tanto a pedido de los padres, sino a pedido de muchos adolescentes Ah, que me mira. empezaron a escribir porque yo he contado algunos episodios de mi juventud, de mi adolescencia, de mi rebeldía, de mi independencia. Y eso me resuena mucho con lo que tú me estás diciendo, porque finalmente ellos es donde empieza la búsqueda de todo para ellos. Sí, claro, o sea, para mí es Búsqueda de claro. identidad, de personalidad, o sea, es donde están como en un limbo. Yo conforme he ido leyendo algunos de los mensajes que me han escrito, más chicos, más hombres que mujeres, noto un limbo. Es como que están viendo todo, pero no tienen una ruta clara, ¿no? Sí, claro, o sea, mira, yo lo tomo así, es como que de un momento para otro te dicen, nos vamos de viaje y tú tienes que meter en la maleta lo que está en la mano, Ok. ¿no? Eso es la adolescencia. O Ujú. sea, lo que los papás ven como rebeldía o como timidez marcada, yo no sé por qué eres tan chupado, etcétera, es un muchacho que intenta hacerse un camino en la vida. Ujú. Bien, entonces yo creo de que eso es un mensaje que tienen que tener los chicos. Lo que tú quieres es que quieres hacer tu propio camino. Por ejemplo, yo me llamo Oscar. Ahora ya no quiero ser el hijo de sus papás, de Rosa María o de Hermel, que son mis padres. Ujú. No, ahora yo quiero ser Oscar Plasencia. Claro, ¿Ya? Y lo mismo el adolescente. O sea, el adolescente quiere ya no ser el hijo de o el hermano de, sino quiere ser tal, mi nombre. Y claro. entonces definitivamente va a haber referencias. Bien, Ujú. va a mirar referencias. Ahora, como adolescente es importante de que tú te des cuenta de, oye, ¿a dónde estoy mirando, no? Ujú. O sea, siempre tengo que tener valores
de mi familia. O sea, porque los valores son como que los cimientos Ujú. sobre la que vas a construir el primer piso. Bien, entonces, el segundo piso vendría a ser pues lo decorativo, el estilo personal. Ok. Bien, pero es importante que tú te des cuenta, oye, ¿qué me ha enseñado mi papá o mi mamá? Por más que no, uno nunca termina de ser al 100% pues un total buen ejemplo, ¿no? Ujú. Pero siempre tus papás, para bien o para mal, te dejan un ejemplo. Bien, entonces tú empieza con eso. Bien, y de ahí vas a ir construyendo, ¿no? Siempre es importante también un entorno social, Ujú. amigos, ¿no? Que vayas construyendo amigos, que te vayas construyendo un talento y de repente el adolescente puedes tener eso. Mira, quiero explorar, ¿no? Mis amigos que se supone que suelen ser de entornos más cercanos el más fijo, los Ujú. amigos del colegio. Ya, un deporte, perfecto. No deporte, ya, talento, arte, algún tipo de baile, pintura. Entonces te vas perfilando por ahí. Ujú. A los profesores estimulen, no concursos, sino necesariamente, sino, oye, qué bacán este trabajo que tú hiciste. Claro. O sea, una recompensa social, ¿no? Ujú. Entonces, de esa manera va encontrando una coherencia el chico o la chica y va generando justamente ese piso que todos necesitamos. ¿Qué pasa si en esta búsqueda de identidad, de repente nuestra hija, nuestro hijo encuentra un perfil, un punto de referencia que no es tan positivo y empieza a adoptar todas estas costumbres, estos valores, estos principios de esa persona que no son del todo buenos? ¿Cómo nosotros podemos hacer entender a nuestros hijos que no están yendo por el lado correcto, que no es una buena referencia, que de repente no es una buena persona? Porque como padres nosotros nos podemos dar cuenta de algunos episodios que nos pueden marcar si es una buena persona o no es una buena persona. ¿Cómo aconsejar de que la identidad que debe de tener cada uno de nosotros es única? Ya, mira, yo me parece bien importante diferenciar la persona del personaje. Ok. O sea, cuando tú ya entras a conocer el contenido que consume, ya entonces veamos, oye, este personaje es súper gracioso, parece que le va a todo, ¿no? O sea, Ujú. siempre va para adelante. Ahora, me pregunto si así será 24/7 este Claro. personaje que tú consumes. Y uno se da cuenta de que no creo que siempre pueda estar arriba con la alegría, fiestero, etcétera. O sea, te das cuenta de que, ok, es un personaje. ¿Por qué? Porque en redes sociales se intenta, justamente en los contenidos de entretenimiento, se intenta vender eso, Sí, energía, claro, fuerza y demás. Bien, porque para eso es la plataforma. claro. Entonces, no nos equivoquemos. Entonces, el papá o la mamá tiene que hacerle ver a su hijo, mira, una cosa es la persona y otra cosa es el personaje. Este chico sí, es de todas maneras alegre, capo, súper divertido, lo quieren un montón, pero también este chico puede pasar de que tienen inseguridades, de que tiene dudas, de que a veces le va mal con algunas amistades o con alguna pareja. Eso pasa. ¿Qué quiero decirte con eso? Oye, es perfectamente compatible estar construyéndose y decir no sé Ujú. y ser un chico muy sociable. O sea, Claro. pasa esto, entonces lo humanizas. ¿Qué tienes Ujú. que hacer como papá o mamá? Humanizar a esa referencia que tiene tu hijo o tu hija. Humanizarlo significa hacerle ver las dos caras de la moneda. Es súper sociable, sí, pero también tiene sus dudas, no sabe las respuestas a todo también. Y esto también aplica exactamente igual cuando se habla de relaciones amorosas. Sí, de hecho, a ver, yo suelo enfocar el enamoramiento en el adolescente como una admiración, Ujú. ¿bien? Ujú. O sea, es natural en la adolescencia que se despierten gustos e intereses. Ok. Entonces, si te lo comenta o te das cuenta que eso está pasando, pregúntale, oye, ¿y qué es lo que te agrada de él o de ella? Ujú. Ay, no, es que pucha, es súper capo en este deporte, o es súper linda, es talentosa. Ah, genial, entonces tú admiras eso. Entonces tú le vas llenando la cabeza a tu hijo, pero de buenos conceptos. Ok. Ya no ya, o sea, las redes que van a hacer, pum, lo idealiza, Claro, claro. ¿no? Pero tú, como papá o como mamá, le vas haciendo ver de, ah, ok, claro, me agrada, pero me agrada porque es talentosa, porque lo admiro o porque la admiro.
¿no? Ah, genial, mira, entonces si lo admiras, profundiza su amistad, ¿no? Ujú. De hecho, yo siempre les suelo decir a los chicos, oye, uno conoce mejor a alguien en grupo que individualmente, porque individualmente nos vamos a vender, pues siempre. Sí, claro. Pero en grupo sí puedes conocer cómo se desenvuelve, cómo realmente es. Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? Yo le diría, en este espacio que es el colegio, o tu club, o el entorno en donde participes, conócelo. Hay que promover mucho los grupos Ok, para no aislar a los chicos, ¿no? claro. Entonces, de esa manera, tú te das cuenta de que ya no lo va a idealizar. Si tú te das cuenta, por otro lado, de que tu hijo o de tu hija es muy tímido o todavía no ha desarrollado por todas sus habilidades sociales, es muy probable que idealice. ¿Por qué? Cuando tenemos una rachita baja en la vida, cualquier cosa normal nos parece increíble. Ujú. Entonces, alguien linda o alguien sociable nos parece wow, no la persona de mi vida. Claro, Y no, es el chico o la chica existiendo solamente. claro. Entonces, por ahí se puede enfocar eso, ¿no? ¿Cómo lidiar con la prohibición? ¿Cómo lidiar con, por ejemplo, los permisos? ¿Cómo lidiar con qué tanto hoy por hoy en nuestro país, que vivimos en un país sumamente inseguro? ¿Cómo lidiar? Por ejemplo, mi hija está ya entrando a la adolescencia, está en la preadolescencia, y hay cosas que me pide que yo y ajusto un poco porque, no sé, por ejemplo, papá, ¿cuándo me vas a dejar salir sola? Mm, O cuando nosotros vivimos cerca al colegio de ella, y todos sus compañeros, además, bueno, no todos, pero el 80% de sus compañeros van y vienen solos del colegio. Honestamente, yo ahorita, y ujú. no es por un tema de que no confíe en mi hija, plenamente, porque confío plenamente en sus decisiones y en su coherencia. Es un tema de seguridad ciudadana lo que a mí no me permite darle esa libertad. Em, pero ¿cómo manejar eso? Porque yo a veces siento que es como que me estás prohibiendo algo que ya debería de ser natural que puedas hacer. Entonces, ¿cómo lidiar con los permisos? ¿Cómo lidiar con los enamorados, las enamoradas? ¿Se debe de dejar que los chicos fluyan? ¿Debemos de cortar por completo esto? ¿Cómo manejar esta situación? Mira, yo soy creyente de la idea de que un cerrojo radical no siempre funciona. Ok. Bien. Entonces, ¿cómo va a llegar mejor tu mensaje? Si es que obviamente te has interesado, has compartido, sabes los nombres de tus hijos. Si tu hijo o tu hija todavía no vive esa etapa de enamoramiento de salidas, aprovecha ahora en Ujú. involucrarte. Ahora, si ya estás Ok. si ya estás en esa etapa, tú le puedes decir, mira, carta sobre la mesa. Tengo tu criterio, tengo tu confianza, pero también tengo la inseguridad. O sea, no les tiene que temblar la mano a los papás de perder la confianza, por ejemplo. Ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces el papá, por temor a perder, bien, lamentablemente pierde autoridad a veces. Y eso es bien Mm, importante, porque em, para tu hijo o tu hija, el evento de Halloween o el evento del verano es todo en su vida, pero al final no lo es tanto así. claro. Bien, entonces por eso date cuenta cómo te vende la idea. O sea, el principal marquetero de tu familia es tu hijo Sí, adolescente. claro, no, uf, Te la va a vender, pero como que es hoy o nunca. increíble, claro, Exacto. Entonces, date cuenta de eso. O sea, está jugando con tus emociones sin intencionalmente claro, hacerlo. claro. Entonces, date cuenta, mira, vas, pero yo necesito asegurarme de que vas a llegar bien. Por ejemplo, siempre hay papás o mamás que se juntan y dicen, mira, tráelo acá, acá se va a juntar un grupo de chicos, hemos alquilado una minivan para que vaya a tal sitio. Entonces ya, bueno, tú lo dejarás en la puerta de la casa de su amiga y de repente te asegurarás de que exactamente hay esta minivan que va a trasladar a los chicos a determinado evento, Claro. ¿no? Entonces, es eso. Tratas de soltar, pero a la vez ajustar a la Es vez. un Ahora, equilibrio lo que se tiene que es un hacer. permanente equilibrio. Ahora, respecto al tema del enamoramiento, de permitir que el enamorado vaya a la casa, va a depender mucho de los valores de los papás. Claro. Bien. O sea, yo sí creo de que al adolescente hay que decirle, ¿quiere jugar? Juega, pero acá.
Ujú, como que un perímetro. ujú. Y esos espacios suelen ser, bueno, conversemos sobre él o la enamorada, sí, ya cuéntame de él, genial. En el colegio sí, pero trata de tener espacio con tus amigos. Papá, mamá, quiero ir a visitarla día de semana. No, fin de semana y sábado podría ser en este horario. Y tú también como papá coordinas con la mamá, por ejemplo, Claro, o entre mamás coordinan. O sea, siempre hay que darles un perímetro. Ahora, por un sentido de prudencia, que también es importante hablarlo entre los padres, eh, no hay que permitir que, por más que sean adolescentes, estén en el cuarto el uno del otro. O sea, okey. los enamorados no pueden estar en la habitación No, definitivamente, no, ¿no? No hay definitivamente que no, tener, no hay que ser cucufatos para eso. no. Entonces, ese es el perímetro que hablo, ¿no? Mm, Sí, puedes salir con él de tal hora a tal hora en determinado sitio. Ya yo coordino con las mamás, por ejemplo, también. Entonces, ese es el perímetro si tú le quieres dar un permiso. Entonces, el chico se siente feliz porque está viviendo su experiencia, pero se siente observado, se siente claro, bien cuidado. claro. Y esa es la experiencia, por lo general, un poco más saludable, ¿no? Okey. Entonces, de repente, esta presión que puedan sentir los chicos porque los estamos protegiendo, los estamos cuidando, está bien, Sí, o está sea, bien. al final de cuentas, cuando yo tengo chicos en terapia, al Ajá, final ellos me dicen, es que mi mamá, mi papá es así, claro. pero lo dicen en un sentido agradable, ¿sabes? O Ujú. sea, porque saben de que los están Que los están cuidando. protegiendo, Sí, pues. por supuesto, o Claro, sea, no es que los estén hostigando. claro. Por eso es importante todo el paquete completo, ¿no? O sea, Ujú. ganarte la confianza, interesarte por su entorno, escucharlo, no hacer burlas pues del enamorado o de la Claro, enamorada, no, ¿no? claro, O claro. sea, hay que darle todo el espacio para que pueda el adolescente sentirse en confianza. Uno de los temas que también genera mucha controversia hoy en día, en lo personal no estoy de acuerdo, pero los aparatos. Creo yo que hoy por hoy, como viene el mundo, que es todo tecnología, creo que quitarle la tecnología a nuestros hijos hoy en día es como que retrasarlos, es pararles el desarrollo. Ojo que estoy hablando del aparato, de la tablet o del celular. No estoy hablando de las redes sociales porque en eso sí yo soy muy puntual. Las redes sociales son para mayores de edad. Ok. No hay ninguna red social que sea para menores de edad. No le veo ninguna lógica que un niño o una niña tenga acceso a TikTok, a Instagram, a Facebook, porque son redes sociales para mayores de edad. Ujú. Eh, pero sin embargo, yo sí creo que deben de tener el acceso a la tecnología, a una tablet, que además hay muchos aplicativos donde se pueden aprender muchas cosas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿No se debería? ¿Sí se debería? ¿Cómo lo ve la psicología? O sea, de hecho, definitivamente hay posturas a nivel científico que dicen no le des pantallas a tu hijo Ujú. pequeño, sino hasta después de los 3 años y regulado. Y regulado. Ajá. Claro, por ejemplo, el niño tiene que jugar. Cuando ya está en edad escolar, el niño tiene que saber metodología de estudio, tiene Ujú. que saber hacer resúmenes, tiene que saber encontrar ideas principales. Así ¿Para qué? es. Para no ir a ChatGPT. Claro. ¿No? Por ejemplo. Ahora, entonces tú asegúrate de que tu hijo tenga actividades fuera de la casa, o sea, en cuanto Ujú. a deporte o artes, y dentro de la casa asegúrate de que está utilizando metodología de estudio, Ujú. ¿no? De que corta dependiendo del nivel educativo, ¿no? Y ya, si está en la secundaria, tiene sentido de que por ahora lo específico de las inteligencias artificiales puedan, por ejemplo, encontrar en determinada área de Google, de la inteligencia artificial de Google, pueda encontrar, por ejemplo, me puedo hacer un mapa semántico adjuntando un PDF, por ejemplo, Claro. pero él ya lo ve como una simplificación de Claro. la tarea. Entonces, sí es importante que el adolescente pueda usar la inteligencia artificial, pueda utilizar de repente para ver videos de entretenimiento en Ujú. YouTube, por ejemplo, está bien, pero todo tiene que ser regulado y poner horarios. O sea, me parece muy importante eso, que se plantee horarios los padres a sus hijos. Claro. Por ejemplo, yo suelo plantear esta idea. Lo que es importante para ti no lo podemos estar manoseando a cada rato.
Entonces, Claro. el chico puede agarrar el celular a cualquier hora, en cualquier momento, en la cocina, en el baño, en el comedor. Entonces, yo le suelo plantear, oye, si algo es tan importante para ti, ¿por qué está tan manoseado? Si Ujú. es algo importante para ti, dale un lugar. Bien, entonces ahí viene la estructura. Desde esa idea podemos ir generando la estructura con los chicos, ¿no? Claro, porque de hecho, que si tú estás en acompañamiento con tus hijos, puedes ver, por ejemplo, mis hijas juegan este juego que muchos han satanizado como el Roblox, Ah, claro. pero claro, juegan el Roblox bajo supervisión mía o de su mamá. Ujú. O sea, yo sé perfecta, y además no solamente es eso, están jugando con el volumen arriba, yo estoy en otra habitación escuchando lo que los niños están hablando, por ratos voy, veo lo que los niños están haciendo, están jugando. Ay, ay, pues, hiciste una casita, a ver, enséñame. Ujú. Y mientras que voy viendo quiénes están ahí en el chat, ¿no? Para no ser tampoco tan invasivo, pero estoy en un control permanente, donde he visto que mi hija, gracias al Roblox, ha desarrollado algunas habilidades, o sea, Sí. y habilidades positivas, ¿no? Definitivamente yo no la dejo entrar a canales públicos en Ujú. Roblox donde pueda hablar con cualquier persona, no. Son canales privados donde solamente hablan con los amigos del colegio, que además también ya está en conversación con los padres para que esto se dé. Entonces, por eso digo, no es tanto, de repente no es satanizar la plataforma, sino tener un poquito más de conciencia del acompañamiento que nosotros hacemos para nuestros hijos. Claro, si le damos una tablet, los dejamos ahí encerrados en el cuarto y a ver qué pasa y todo el día están ahí sin tener ningún tipo de contacto con los padres, claro, están expuestos a ver cualquier cosa y es Sí. sumamente peligroso. Eso es sumamente peligroso. Sí, por más que digan, no, está en la casa, No, 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 el no. algoritmo te bota cosas Claro, relacionadas y que no claro. necesariamente tienen el filtro que tú le has colocado. No, claro, entonces obviamente y ahí tienes un acceso. Yo siempre digo, y corrígeme si me equivoco, el tema del internet, de las redes sociales, es como la calle. Tú puedes salir a la calle y vas a pasear por lugares súper lindos, súper seguros, donde no te va a pasar absolutamente nada, donde todo lo que puedas ver incluso te puede enseñar cosas. Chévere, pero también puedes salir a la calle y meterte en un lugar horroroso, donde haya mucha oscuridad, donde haya mucha maldad y hasta donde incluso tu vida esté en riesgo. Para mí es exactamente las redes sociales. Sí, es que se trasladó, ¿no? O sea, Claro. este espacio social que anteriormente teníamos jugando a las chapadas o jugando Ajá, trompo, ahora ajá. es en la virtualidad. O sea, no, no es exagerada la comparación, definitivamente. No, claro, porque y finalmente también, que ahí sí yo le agradezco mucho a mi madre, porque yo he tenido mucha libertad, pero una libertad bastante controlada, Ujú. ¿no? Era una libertad que mi mamá, con muy buen ojo, la supo soltar, pero siempre me aconsejó, me acompañó y me enseñó, esto es mal, esto es bien. ¿Qué vas a escoger? Si Ujú. te vas por el lado equivocado, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Si te vas por el lado correcto, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Todo bien, pero ¿qué vas a escoger tú? Finalmente, ¿qué es lo que escoges tú? Y eso creo yo que es también algo que nos cuesta mucho romper con nuestros hijos, ¿no? Cómo lograr este nivel de confianza. Yo le agradezco mucho la crianza a mis padres y a mis padrinos, que fueron los que me criaron, pero sobre todo a mi madre. em, que me dio una apertura y una confianza. Hasta el día de hoy, mi mamá es mi mejor amiga y lo fue desde que yo tenía creo que 13 años, 14 años, ¿no? Las cosas más importantes de mi vida, la primera persona que se las he contado ha sido a ella y las cosas más terribles de mi vida, la primera persona que se las he contado es a ella, ¿no? Mm. Pero claro, es un caso excepcional con mi madre, pero ¿cómo lograr este vínculo y tratar de que yo sí estoy de acuerdo con que los padres sean amigos de los hijos? Hay gente que dice, no, el padre no puede ser amigo de tu hijo de ninguna manera. Y yo creo que sí. Yo además lo puso en práctica mi mamá, creo que le funcionó, Ujú. y yo lo estoy poniendo en práctica con mis hijas y también creo que me funcionó. Pero ¿cómo lograr este Ya, mira, vínculo? el chico, el adolescente, es sensible a lo auténtico. O sea, si Ujú, tú te pones muy acartonado en yo papá o yo ujú, ujú, mamá, ujú. te vas a distanciar horrible. Ok. Yo prefiero mil veces
un papá o una mamá astuta, por no decir Ujú. otra palabra, que una mamá o un papá súper acartonado. Claro. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá astuta que vivió X cosas y que obviamente tiene el criterio de decir, pucha, esto como que se me fue de la mano, va a saber guiar bien a su hijo. Entonces, el adulto que tiene que tener, haber vivido y tener criterio. Ujú. Entonces, que no te asuste lo que has vivido. O sea, Claro. ese es un buen consejo también para los padres. Que Sí. no te asuste que hayas pasado las anécdotas. Ujú. Bien, dependiendo la edad de tu hijo o de tu hija y dependiendo del momento, le vas a contar algunas cosas de eso Ujú. y tu hijo va a saber, no, mi mamá, mi papá se las sabe todas. Claro. No, claro, si tú te muestras auténtico con tu hijo, que ese es el plano de amistad Ujú. que creo leer en lo que comentas, Sí, si tú te muestras auténtico, el chico te va a creer más. claro. No porque va a decir, pucha, mi papá sí me contó que pasó esto, lo otro, y te matas de risa con tu hijo, con tu Sí. hija, y te va a creer, o sea, va a decir, oye, este sí sabe. No, hay una frase que también en terapia nosotros manejamos mucho y es, para hablar, antes tienes que ganar. Y Ujú. eso se aplicaría al punto de, oye, ¿de qué me vas a hablar si es que tú no has vivido Si no has nada? Si vivido siempre, nada. si tú te muestras como el papá, no, yo en mi adolescencia solamente estudiaba, Sí, claro. no estaba, llegaba del colegio y seguía estudiando, yo no tenía televisión. No, pues no, ¿Qué o puedes sea, saber? Pues si no has hecho nada, ¿qué puedes exacto, ¿qué vas saber? a saber? ¿Qué me vas a entender a mí? Claro. Entonces, no, o sea, papás acartonados fuera, o sea, lo auténtico del papá importa mucho en la crianza del hijo. Es lo que crea la conexión finalmente. Ahora, Totalmente. Ahora ahora es sí. lo que crea la conexión, Y que no hay créeme que ese no cartón. pierdes nada de respeto, ¿ah? O sea, el No, no, no. respeto está intacto, o sea, te admiran, te ven como que, wow, o sea, mi papá vivió, estudió, es un buen profesional o es un buen comerciante, un buen empresario y genial, o sea, la admiración está, más bien te potencia hacia la admiración. Yo creo que conseguimos con Úrsula que nuestras hijas encuentren el lugar seguro en nosotros. Cada vez, cada episodio que ellas han tenido, de hecho mi hija la mayor pasó por un episodio de bullying que lo superó muy bien, de lo cual me siento muy orgulloso de mi hija, pero en todo momento sí hubo un acompañamiento tanto de su mamá como mío. Y en todo momento me di cuenta que tanto ella como su hermana, el lugar seguro de las dos, somos nosotros. Y esto creo que se debe a esta relación, como tú bien mencionas, porque es tal cual, ¿no? Es una relación original. No hay, no hay ningún personaje de papá ni ningún personaje de mamá. No es que yo soy tu papá y a mí me tienes que respetar. Claro. No, no, no va por ahí, ¿no? Ujú. Y creo que eso se debió justamente a esta relación que, como digo, muchos están en contra, pero a mí me dio y me sigue dando felizmente buenos resultados de entablar una amistad y finalmente eso creo yo que nos puede ayudar en un futuro, corrígeme si me equivoco, en cualquier episodio que ellas tengan grave o de un problema importante van a recurrir a nosotros. No, definitivamente, porque acá hay un punto, a los chicos algo les va a pasar. Nadie quiere que algo grave, pero Mm, a ver, se van a decepcionar, se van a claro, entristecer, se van a enojar, o sea, les van a pasar cosas. parte de la vida que nos pasó a todos, Correcto. además. Entonces, claro, entonces hay que pinchar en nosotros los padres la idea de, uy, esto no quisiera evitarle esto a mi hijo, Si lo tiene que quisiera, si vivir, tiene que pasar, que pase. que lo pase. Más importante es que tú seas el colchón de tu hijo. O sea, si a Exacto. ti te tocó como padre caer en el piso cuando te caíste, Ujú, la historia de tu hijo va a ser diferente. Cuando él se lance, cuando él se quiera caer, va a caer en un colchón. ujú, Se va a asustar, pero ya va a saber de que desde ahí no me tengo que lanzar. claro. Entonces es mucho más importante esa autenticidad de la que hablamos para justamente crear esa conexión de que él vaya directamente contigo, no que vaya pues con el chico o la chica mala junta o que Ujú. vaya pues a ChatGPT a preguntar Exacto. cosas. Mira, justo tú has mencionado las dos cosas a las que yo hice este sistema para evitar, ¿no? Yo prefiero mil veces que venga donde su mamá o que venga conmigo a que se vaya donde una amiga, donde un amigo o a Google, a ChatGPT a consultarle los problemas que tienen en la vida. Creo que se van a meter en más problemas, ¿no? Claro, o sea, los chicos están creciendo, ¿no? O sea, llega un momento en que el hambre y la necesidad a veces se juntan y Sí. no es buena combinación. Y también creo yo que esta postura que muchos padres tienen de que yo viví esto y tú también lo tienes que vivir, porque yo lo viví, yo lo superé, tú lo vives, tú lo superas.
Yo no estoy tanto de acuerdo, creo yo que si yo pasé un estilo de vida donde hubieron cosas que a mí no me agradaron, donde hubieron cosas que no eran correctas de repente, y en el escenario de mis hijas esto se pone, creo yo que voy a hacer todo lo posible para que ellas no repitan ninguno de los patrones que yo hice. O sea, no significa que, por ejemplo, yo empecé a trabajar a los 15 años y yo ya era independiente a los 15 años, incluso tenía una relación de convivencia a los 15 años. No me arrepiento porque ha sido parte de mi madurez y de mi vida. No me arrepiento, pero no se lo deseo a mi hija tampoco, a ninguna de mis hijas, ¿no? Creo que yo tuve que pagarme mi educación. em, no es algo que yo le quiera heredar a mis hijas. Creo que fue uno de los compromisos que asumimos Uchi y yo, es hacernos cargo de las cosas que nosotros creemos que debemos de hacernos cargo, pero si yo salí a trabajar a los 15 años, no voy a exigirle a mis hijas, salen a trabajar a los 15 años y se mantienen solas y hacen, porque esto también como padres lo tenemos que limar, ¿no? Es un callo muy duro que debemos de perdonarnos a nosotros mismos incluso, ¿no? ¿Sabes? Esto que tú me comentas me hace acordar a esta idea de no hay nada más feo que pretender de que el otro se parezca a ti. Uy, terrible, Entonces, o terrible. sea, el hecho de que tú hayas manejado cosas de determinada forma, o sea, si tú, por ejemplo, no viviste tu adolescencia porque tenías que trabajar para, por ejemplo, darle de comer a tus hermanitos, Ujú. ya no significa de que tu hijo va a tener que cargar con esa misma responsabilidad de disciplina. O sea, y eso es bien importante. O sea, a veces los padres queremos que nuestra experiencia se convierta en un calco de la experiencia de nuestros hijos. Y no hay Exacto. nada más feo que imponer que lo que a mí me funcionó le va a funcionar a mi hijo. Dejemos que él viva, dejemos que ella viva bajo nuestra guía, pero que vaya formando su propio estilo de afrontar las cosas, ¿no? Y no, porque eso, esta postura de que yo hice esto, a mí me pasó esto, yo superé esto, ahora tú supéralo, ahora tú es... No lo veo correcto, ni justo tampoco para nuestros hijos. O sea, creo yo que el acompañamiento que debemos de tener con nuestros hijos es un acompañamiento más de... Yo digo que corrígeme si me equivoco, creo que la paternidad es un entrenamiento, que nosotros como entrenadores estamos constantemente entrenando en la vida a nuestros hijos. Y creo yo además también que este acompañamiento justo debe de ir con detalles sutiles para que justamente no agarre la misma ruta que agarramos nosotros de equivocaciones, de errores, que van a tener sus equivocaciones y sus errores, pues claro, claro está, tienen que aprender de ellos, Ujú. pero no de los nuestros. Claro, claro, claro. Definitivamente no podemos caer en ese bucle de esperar de que nuestros hijos resuelvan igual que nosotros en ese aspecto, ¿no? Porque esto les causa daño a futuro, ¿cierto? Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, si mi papá a cada rato me dice, yo hice esto, yo a tu edad ya hacía aquello, Mm, entonces, ¿qué hago? Pucha, me callo. Entonces, mm. cuando la pase mal, ¿a quién le cuento si ya sé el sermonazo que me van a dar? Mejor me lo callo. No tengo ganas de hablar Y con él. no tengo ganas. Y el problema es que ahí aparecen los indicadores de ansiedad, porque tú prendes, el chico cuando se calla, aprende a sobrepensar, aprende a sentir cosas muy fuertes propias de la ansiedad y a veces se expone a hacerse daño. Bien, o sea, las autolesiones no es casualidad. O sea, es lamentablemente una de las opciones que encuentran los chicos Mm. ante un entorno que jamás los entendió y que del cual solo recibió críticas. Y si el papá o la mamá se mantiene en son tonterías, débil de carácter, en mi tiempo no pasaban eso, bueno, se puede volver algo peligroso en el tiempo, ¿no? Esto de desacreditar a nuestros hijos también, ¿no? De minimizar sus problemas, de minimizar sus cuestionamientos. No, ay, ¿cómo es posible que pienses así? ¿Cómo es posible que hagas esto? ¿Cómo es posible? Esto también les hace mucho daño a ellos, ¿cierto? Por supuesto, o sea, es minimizar, o sea, si tu hijo está aprendiendo a formar criterio y tú lo chancas, le pinchas el globo, solamente te enfocas en lo negativo,
Claramente, ¿no? O sea, el chico, luego no te quejes de por qué no puede exponer frente a un público. Luego no te quejes por Claro. qué no se puede plantar en sus argumentos cuando un chico o una chica la molesta, bien, o por qué no puede dar una opinión. Entonces, ¿de qué hablamos, no? O sea, si quiero a alguien bien plantado en la vida, no le puedes estar pinchando el globo a cada rato. Claro. Qué importante lo que tú acabas de decir, porque creo que y he visto que muchos padres se pierden en este limbo y creen que la crianza es ir pinchando globos, ¿no? Dicen, no, porque yo tengo que hacerlo que entre en carretera, que entienda cómo es la vida. Y de repente la vida que tú tienes no es la misma que debe de tener tus hijos. O sea, como tú solucionaste los problemas, no necesariamente tus hijos lo tienen ni que tener ni que solucionar tampoco. Mira, nosotros los psicólogos tenemos siempre un supervisor. Ujú. Ya un supervisor es como que alguien de mucha más experiencia a quien Ok. a veces consultamos casos. Ujú. Y en mi caso es un supervisor argentino y él me dice, oye, en Perú hay mucha ansiedad social, ¿ah? Uf. ¿No? Y yo le digo, a ver, a tu opinión, ¿por qué? Mira, en Perú han pasado muchos conflictos, Mm. terrorismo, pobreza, delincuencia. Esos hijos que ahora son padres crecieron bajo la idea de no salgas, anda, sal a trabajar conmigo. No, adolescencia, jugar pelota, no, olvídate, tienes que salir porque tus hermanos también tienen que comer. Bien, entonces ese hijo ahora se hizo padre y piensa de que la realidad no cambió. Claro. No estamos en el paraíso, pero somos diferentes. Sí, claro, totalmente. Entonces, el papá tiene que ser consciente de eso. Las circunstancias en las que creció, esos mensajes de temor, de precaución o de priorizar, tiene sentido como valores, pero no puede ser pan de cada día en tu quehacer, en tu hablar con tu hijo. ¿Por Mm. qué? Porque si no, vas a seguir esa cadena de ansiedad social. Mira, un profesional extranjero nota que la ansiedad social como diagnóstico psicológico es el más prevalente en en mucho de nuestra sociedad. No es por algo. Estamos equivocándonos en la manera de aterrizar conceptos y ahí es en Mm. donde, ¿qué es la ansiedad social? Timidez extrema, chicos que de la nada, sin que te des cuenta, toman decisiones totalmente impulsivas, o que chicos que piensan de que nunca van a poder ser Mm. como personas Uf. que idealizan, ¿no? Uf, uf, y esto es muy común, o sea, hay muchos chicos que están frustrados, que dicen, no, yo no voy a lograr esto, yo no voy, Total. y esto viene a raíz de los padres, o sea, viene de que tiene al papá que le dice, no, porque tú qué vas a hacer, no, pero yo hice esto, porque yo a tu edad ya estaba haciendo esto, y claro, son cosas que finalmente vamos heredando. Ahora, Oscar, yo creo que este ha sido un primer episodio de muchos porque... A ver, la adolescencia es un tema tan amplio Ujú. que abarca muchas cosas. O una de ellas también es la orientación vocacional que me encantaría poder tocar contigo en otro episodio, porque creo yo que ahora también hay una corriente muy fuerte del no estudies. Y no creo que se trate justamente del no estudies. Creo que como todo y lo que hemos venido conversando en este episodio es el acompañamiento que tú le des a tus hijos. Y finalmente, claro, el respeto que tengan ante sus decisiones. Pero no creo que sea una opción decirle a uno de tus hijos, no, no estudies, que no sirve para nada, ¿no? Es como que ahora estoy escuchando esto un poquito más frecuente y me impactó un poco. Definitivamente, sí, ya hablaremos de quizá cómo ahora estos modelos de negocio, de Mm, trading sí. y ¿no? Dropshipping, etcétera, le llena los ojos a Mm. chicos y claro, prefieren esto que el estudiar. Sí, Ya lo y hablaremos. es un mundo bastante complicado. Yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo. Gracias. Siempre es Gracias. un placer, Oscar, conversar contigo. Pero por favor, quiero que le digas a la gente cómo te pueden ubicar, dónde te pueden ubicar. Sí, muchas gracias, Christopher. Bueno, nos podemos contactar a través de Instagram, a través de mi página que es @psicólogo.oscarplasencia. Me pueden escribir el DM, ahí también está el número de contacto y por WhatsApp podemos coordinar o aclarar cualquier duda.
Muchísimas Gracias. gracias, Oscar, por estar con nosotros hoy día. Mucho gusto. Un Gracias, placer. Christopher. Y querida comunidad, yo como bien les dije a inicios de este podcast, la intención es que ustedes puedan tener las respuestas de profesionales dedicados a la salud mental, profesionales que además te pueden ayudar a poder resolver muchos problemas. Y como siempre yo digo, nosotros no venimos a este planeta con un manual para ser buenos padres, para ser buenos hermanos, buenos amigos, buenos hijos. No existe este manual, pero sin embargo, los psicólogos, los psiquiatras sí te pueden dar esta hoja de ruta que nosotros necesitamos para podernos desarrollar tranquilamente y para poder ser mejores seres humanos y para poder, sobre todo, los que somos padres, darle una buena guía a nuestros hijos para que tomen buenas decisiones. Es imposible decir evitemos los problemas porque eso no va a suceder nunca. Existen los problemas y no importa el problema. Lo que importa es cómo abordamos el problema y qué hacemos para que este problema se resuelva. Muchas personas en mis redes sociales me piden consejos y que les diga qué psicólogo a qué psicólogo pueden ir, con qué psicólogo pueden consultar, y eso podría ser fácil. Yo prefiero traerlos aquí al programa para que puedan conversar y para que ustedes también los puedan escuchar. Si quieren alguna cita con Oscar, ya tienen los datos de él, ya tienen las redes sociales, escriban. Si estás buscando alguna ayuda y todavía no sabes qué hacer y todavía crees que no estás haciendo nada, pues basta con esta necesidad que tienes de querer ser mejor ser humano y de querer resolver tus problemas, que ya estás haciendo bastante. Anda donde un psicólogo, anda donde un psiquiatra si lo necesitas, anda donde un coach, porque además cada tema depende de cada uno. Hay gente que puede solucionar sus problemas con un coach de vida, hay gente que necesita a un psicólogo y hay otros que necesitan también a un psiquiatra. Lo que vayas a necesitar, pues hazlo si esto significa que tú te vas a sentir mucho mejor. Muchísimas gracias, querida comunidad. Y como siempre digo en todos los episodios, si algo te resonó, no nos creas nada. Investiga, lee, busca. Es la única forma y la mejor de poder encontrar las respuestas que tú necesitas para tu vida. Nos volvemos a encontrar el miércoles en Experiencias y el próximo lunes en Ser Humano. Que tengas una linda semana. Chao.